Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre una de mis preocupaciones actuales. Me parece que como evangélicos tenemos que estar dispuestos a una autocrítica. Y voy a empezar haciendo referencia al hecho de que Justo González, el famoso historiador, cuando habla de la era de los reformadores, empieza con Isabel la Católica y el cardenal Cisneros. Y eso, aquí en España, para los evangélicos es muy difícil de aceptar. Y diríamos que para el evangélico promedio en América Latina también, porque para nosotros, respecto al catolicismo, la pregunta es: ¿puede venir algo bueno del catolicismo? Pero eso me ha hecho pensar en algunas cosas que vienen de una comparación, de una reflexión sobre esto. Y es que me parece que, revisando la historia de los reformadores, Lutero y Calvino, que hace un par de años hemos estado todos en la celebración, y recordando a Lutero y Calvino, ambos escribieron catecismos, escribieron explicaciones sencillas de la fe, dirigidas a los fieles. Los catecismos de Lutero y de Calvino difieren un poco, pero básicamente entran en temas como, los 10 mandamientos, Sermón del Monte, cosas que diríamos son básicas en el mensaje de Cristo. Ahora, esos catecismos se escriben porque para los reformadores es muy importante comprender la experiencia cristiana. Es muy importante entender la fe. Y la preocupación de los reformadores es esa de entender la fe. Pero hay una dimensión de la experiencia cristiana que es la contemplación. Es la contemplación. Y curiosamente, en la contrarreforma, es decir, cuando se da el Concilio de Trento y la Iglesia Católica responde al desafío de un protestantismo que ha avanzado, ha crecido tremendamente, ponen énfasis en el arte. Acá en Valencia, en España, tenemos un museo que se llama Museo Pío V, pero también le llaman Museo de la Contrarreforma. ¿Por qué? Porque es el fomento del arte con el cual la Iglesia Católica quería responder a la reforma. Y entonces el desafío no es tanto comprender, sino contemplar. Es decir, ser conmovido por la verdad cristiana. Y el arte busca eso, busca conmovernos. A la entrada de este Museo de la Contrarreforma aquí en Valencia hay un cuadro sobre la tempestad y Jesús calmando la tempestad, y es impresionante. Te quedas de pie ahí mirando, no puedes evitar que te toca una dimensión de la vida que es la contemplación. Y que todos tenemos, así como tenemos la dimensión intelectual, la racional,
tenemos también esa dimensión de la contemplación, solo que pareciera que nosotros en el protestantismo como reacción nos hemos quedado sin la contemplación. Y entonces la necesidad aparece, a mí la observación me lleva a que la necesidad aparece cuando tenemos que pensar en la pastoral, en la ayuda a la persona que enfrenta dificultades. Y no solamente a la persona que enfrenta dificultades, sino también en la vida diaria de la comunidad que llamamos la Iglesia, donde tiene que haber lugar para la contemplación como también para la comprensión. En la Iglesia a la que yo iba, porque hace 2 meses que no se va, no aquí a la Iglesia, tenemos el tiempo de canto, y a veces en el tiempo de canto hay también un tiempo de oraciones espontáneas, y que en general la congregación lo maneja bien. No falta alguien a quien le gusta hacer discursos a manera de oración, pero en general uno nota que es como si el Espíritu guiara la reflexión que está en las oraciones que las personas van elevando, porque son oraciones breves, son 1 o 2 frases. Y entonces es como si dijéramos, Dios se está moviendo, el Espíritu se está moviendo. Y estamos nosotros acostumbrados a relacionar la acción del Espíritu en el ámbito, vamos a decir, pentecostal o de tipo pentecostal. Estamos acostumbrados a relacionarlo con lo extraordinario. Pero si nos ponemos a pensar bien, ¿qué es lo que hace que el domingo por la mañana nosotros, a pesar de estar quizás cansados de la semana, y cuando todo el mundo duerme hasta más tarde, pensamos en ir a la iglesia? ¿Quién nos mueve a ir a la iglesia? Hay que reconocer que el Espíritu de Dios está en movimiento, está en acción, y que la contemplación nos permite estar en un estado de ánimo que está a la expectativa y que puede entonces detectar mejor la presencia y acción del Señor. Y me parece que es una dimensión que falta y que a veces lo notamos cuando simplemente entender el mensaje, le damos a una persona un pasaje bíblico como respuesta a la pregunta que nos trae, y nos damos cuenta que no es suficiente, hay algo más que podemos hacer. A veces ni siquiera necesitamos un pasaje, a veces nuestra compañía, el hecho de estar al lado del otro en el momento de necesidad, ya representa un ministerio. Si es que nos damos cuenta que también acercarse al otro y compartir el dolor o el sufrimiento es parte de esa dimensión no racional, esa dimensión espiritual de la vida. Así que me parece que una de las cosas que tenemos que recuperar es la contemplación como evangélicos, y que tenemos que, por un lado, pensar, explorar más lo que eso significa, y quizás también entenderemos mejor la religiosidad que nos rodea en el ámbito católico, donde en muchos casos hay gente que está conmovida. El entrar al templo católico lo conmueve. A mí me ha pasado.
A mí me ha pasado, yo en Lima a veces que estaba caminando en el centro, pues pasaba por la iglesia de la Merced, y entonces en medio del barullo y de todo el lío, entrar al silencio y mirar hacia arriba, porque la arquitectura te lleva a mirar hacia arriba, te da un momento de apertura a la obra del Señor, creo yo. Así que he querido compartir con ustedes, que son pastores, además de profesores o pensadores de la fe, estas observaciones. La recuperación de la contemplación. Sí, Samuel, gracias por esta invitación a pensar un poco, ¿no? El tema de la Iglesia y sobre todo cómo nosotros estamos reaccionando frente al tema de la espiritualidad en términos de la contemplación y todo lo demás. Las semanas pasadas hablábamos un poco también de todo lo que significan los cambios que la Iglesia en América Latina ha experimentado. Cambios sustanciales y cambios también que hasta cierto punto dan miedo, ¿no? En el sentido de que uno diría, cuando toda esta vorágine de cantidad de cosas hace, ¿qué va a quedar de la Iglesia? Me acuerdo que hace algunos años don José Miguel Bonino justamente me decía, a mí no me preocupa lo que está pasando en este momento mucho, lo que más me preocupa es qué va a quedar cuando todo esto pase, porque indudablemente hay personas que están, entre comillas, haciendo iglesia de una manera que tal vez a nosotros nos parecería que no es la forma bíblica, o que por lo menos no tiene los elementos ortodoxos de hacer iglesia. ¿A usted qué le parece, Samuel, todo esto que estamos viendo en América Latina con el desarrollo de la iglesia? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, la pregunta básicamente sería, Samuel, todo lo que está pasando en la iglesia latinoamericana, ¿verdad? Los cambios que se están viendo. En su opinión, ¿a qué obedecen? ¿Obedecen a una reforma, por llamarlo de alguna manera, teológica, o es más bien una adaptación, tal vez, a la época de los tiempos, ¿no es cierto? Eso. Yo creo que sí, que en América Latina se experimenta más que en España, en cierto modo, la influencia de lo que podríamos llamar posmodernidad, de la sospecha que nos ha entrado en cuanto a las certidumbres anteriores que la sociedad aceptaba. Aquí en España, parte de la expectación es que, digamos, ¿qué va a pasar cuando se termine la pandemia? ¿Qué va a pasar? Los efectos recién se pueden imaginar. Y entonces yo creo que es ahí donde lo que la Iglesia puede dar es un elemento que podríamos llamar refugio. Pero es que nosotros hemos vivido la época de lo que se llamaba el refugio de las masas, y del desprecio a la Iglesia y del desprecio al cristianismo, porque especialmente con el marxismo
había la idea de que esto es para engañar y mantener a las masas controladas. Resulta que no, que hay una dimensión de la vida, está el elemento del misterio, y es allí donde hay que entender también la fe en Dios. Tenemos que entender la manera de relacionarnos con Dios que nos abrió la Reforma, el libre acceso a la presencia de Dios sin la necesidad de una institución que está autorizada para dárnoslo. Tenemos ese acceso, pero el asunto es cómo ayudamos a la gente en la búsqueda, y entonces eso nos lleva al terreno de la espiritualidad, al terreno de la ayuda a las personas en esa dimensión de la vida que está más allá de lo racional. Me parece que ahí tenemos entonces un desafío, porque lo racional daba la impresión de haber acabado con la fe, de haber acabado con la necesidad de Dios, y resulta que no, que esa está ahí y que a veces no se manifiesta de una manera religiosa, vamos a decir, en un templo, sino se manifiesta entre estas multitudes de muchachos y chicas que están cantando y están, digamos, buscando un éxtasis en este delirio colectivo de placer. Y es esa dimensión que la tenemos, creo que, trabajar. Tenemos que tratar de entenderlo mejor para poder ministrar desde nuestra propia vida espiritual, desde nuestra propia experiencia de lo cristiano. Samuel, permíteme hacerte una pregunta. No quiero desaprovechar esta oportunidad para tratar de aclarar una preocupación que tengo desde hace varios años. ¿Cómo conjugar el tema de que nuestra condición de cristianos, de discípulos de Jesucristo, obligatoria y necesariamente tiene un elemento religioso? Nosotros somos parte de una religión que adora a Cristo y al Dios Trino. Sin embargo, veo que la religión al mismo tiempo, y no sé dónde tirar la línea entre religión y religiosidad, se convierte en un monstruo que se traga nuestra espiritualidad, que se traga la vivencia del discipulado de Cristo, y muy pronto nos acomodamos a algunas prácticas y algunas ceremonias, y a eso lo llamamos vivencia cristiana, y se traga nuestro compromiso con el resto de la vida, que entiendo que es lo que la Biblia nos pide, un compromiso absoluto, total, radical con el Señor. De manera que muchas de nuestras iglesias terminan siendo proveedores de servicios religiosos, mas no lugares donde se fomenta la vivencia, la experiencia cristiana. Pero no sé cómo tirar las líneas, no quiero convertirme en un iconoclasta que se tira contra la religión, porque puedo terminar botando al bebé con el agua de la bañera, como dicen por allí, y me causa mucha angustia ver, porque soy alérgico al tema religioso cada vez más, pero amo a la iglesia y amo a las expresiones de la iglesia, entonces entro en una confusión personal muy grande muchas veces. ¿Qué me puedes decir? Bueno, que esa dimensión religiosa hay que comprenderla. Y nosotros como pastores tenemos que reconocer que pronto una cierta forma de culto se convierte en una rutina en la cual puedes llegar
tomas parte y todo, y no te ha tocado, no te ha conmovido, no, en realidad no ha tenido el efecto que se esperaba que tuviera. Y es que la tendencia a la rutina, ¿no? Nosotros como evangélicos latinoamericanos hemos sido muy sospechosos de la rutina en el culto, etc. Siempre me acuerdo de la primera vez que fui a Inglaterra y estuve en la iglesia de John Stott. Yo había leído el libro Cristianismo Básico de Stott y nosotros lo habíamos publicado en edición Certeza. Tenía un gran respeto por Stott, pero nunca yo había estado en una iglesia anglicana, de modo que tuve que participar en esta iglesia anglicana. Y entonces salió el predicador acompañado de dos personas llevando en un atril la Biblia, ¿no? O sea, un desfile, una entrada. Y la gente se puso de pie. Y después, a lo largo del culto, había esos momentos en los cuales se arrodillaban y se ponían de pie, se volvían a arrodillar, se volvían a poner de pie. Y aquello confirmaba en mi mente la sospecha: esto es lo católico, esto es, vamos a decir, lo rutinario. Ahora, sabemos que es necesaria una rutina. La cosa es que hay que buscar esa dimensión que nos permita que el culto, la forma que tome, no se vuelva una fría rutina que ya no conduce a experimentar la presencia de Dios y la presencia de los hermanos. Y en estos días estoy pensando mucho en esto. Miren, nos estamos viendo, nosotros 6 nos estamos viendo, y después vamos a hablar de que nos hemos visto. Y qué bueno que es verse. Pero resulta que le falta una dimensión a nuestro encuentro, esa dimensión que es la corporalidad, el hecho de que el otro es un cuerpo, no es solamente una imagen. Pero tenemos que confesar que para nosotros a veces en la iglesia notamos que no nos encontramos con todos. Cuando voy a la iglesia, bueno, el predicador tiene la ventaja que todo el mundo lo conoce porque sabe su nombre. Y uno se para afuera y entonces empieza a salir la gente y algunos no saben sus nombres, aunque los conoce de tiempo, pero no sabe sus nombres. O sea, le falta una dimensión. O está la persona que te viene a contar un problema y que tú le dices: ¿y qué tal? ¿Cómo está? Entonces, él empieza a decirte cómo está y tú te vas ya a hablar con otro al que también le preguntarás qué tal, cómo está. ¿Por qué? Porque ha entrado un elemento de rutina al cual le falta una dimensión de personalización, ¿no? Así que creo yo que situaciones como las de la pandemia nos llevan a darnos cuenta. A mí he estado reflexionando mucho sobre el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos. En Romanos nosotros tenemos la expresión recibidos los unos a los otros, como Dios os recibió en Cristo. Y hacia el final de la epístola está: recibir al débil en la fe, pero no para contiendas. Entonces, recibirse, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el lugar donde me reciben y donde recibo a otros. Y yo no puedo escoger a quien recibo. Porque si el Señor lo ha recibido, entonces
ya soy de esa familia, de esa compañía. Poco a poco puedo ir descubriendo los desafíos que eso implica. Por ejemplo, en Romanos 16, es eso que yo he estado dándole vueltas a Romanos estos últimos años. Romanos 16 es una larga lista de saludos. Saludos, consolado, saludos, amén. Si nos ponemos a pensar con cuidado y leemos los nombres, algunos son nombres judíos y otros son nombres griegos. Entonces, podemos identificar también casas, porque Pablo dice saluden a fulano de tal, a la casa de. Al comienzo saluden a Priscila y Aquila y a los que se reúnen en su casa. Y resulta que aquí en España muchas iglesias han comenzado en casas. Ha sido alguien que se convirtió, abrió su casa. Entonces la hospitalidad se ha vuelto una clave para el avance de la iglesia. Hay un libro sobre el tema de una pues me escapa, pero les puedo mandar la información, que estudia el tema de la hospitalidad y la historia de la misión cristiana. Qué importante que ha sido y que sigue siendo importante. Entonces, se mencionan 5 casas y algunas eran de gentiles y otras eran de judíos. Entonces, a mí me parece esquemáticamente, Pablo está diciendo en esa última parte de Romanos, yo quiero ir a visitarlos a ustedes en Roma. Hace tiempo que quiero ir, pero no he podido, dice al comienzo. Y hacia el fin dice, ahora cuando vaya a España, antes de eso le dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Se está hablando de la mitad oriental del imperio, pero ahora voy a España. Él quiere ir a España. Entonces va a pasar por Roma. Así que Roma no es su meta. Su meta es España, porque quiere ir donde el Evangelio no ha sido anunciado todavía. Pero él quiere que la iglesia de Roma lo apoye. Y para que la iglesia de Roma lo apoye, tiene que ser una verdadera iglesia. Porque si hay estas separaciones y estos pleitos entre judíos y gentiles, quiere decir que todavía no han entendido lo que es ser la iglesia del Señor. Y él quiere de paso, entonces, les escribe estos saludos, algunos de ellos muy cariñosos. No sé si saludaríamos nosotros así, al amado tal, a la amada tal, a la amada Persia, ¿no? Pero que Pablo quiere que en Roma la iglesia se llegue a conformar como una comunidad que lo envíe y lo apoye para ir a España. Llegó Pablo a España, según el relato de Hechos, fue a Roma, pero prisionero. Fue a Roma como prisionero, y hasta ahí no nos cuenta Hechos. Aquí en España hay españoles que dicen que sí, ¿no? En Tarragona hay un monumento a Pablo, porque dicen que llegó a España. Bueno, sí llegó, se puede ser materia de discusión en estudios neotestamentarios, pero lo importante es que él quería que esa iglesia lo apoyase y tuviese visión de ir al otro lado donde aún no se conoce el Evangelio, a España. Y yo creo que en cierto modo sigue siendo así. Sigue siendo así. Aquí hay un hermano que algunos de ustedes conocerán,
que ha escrito un libro sobre su experiencia. Él vino como misionero de la Alianza. Aquí, ¿cómo se llama nuestro amigo? El que está en Alicante. Juan Zúñiga. Eso, Juan Zúñiga. Cuando yo enseñaba en el Instituto Bíblico de la Alianza en Lima, Juan era jovencito, era un muchachito, estudiante. Después se vino a España como misionero, enviado por la Iglesia Alianza. Y entonces, en España, pues la iglesia en la que él ministró, como muchas otras iglesias, eran mayormente inmigrantes, eran latinoamericanos. Y para algunos de ellos, en su condición de inmigrantes que a veces pasan dificultades, la iglesia es un lugar que aprecian mucho, es un lugar que aman mucho. Y es notable, y a mí me emociona ver cómo hay gente latinoamericana que se gana la vida limpiando casas y eso, y que sin embargo están fieles ahí en la iglesia el domingo, y que son gente que evangeliza, voluntarios en tareas de servicio, etc. Así que hay esa dimensión. Y lo que hizo Juan Snow, es estudiar, hizo un estudio sistemático ya en la universidad de los inmigrantes y de algunas de las cuestiones sociales que se plantean. Pero desde el punto de vista pastoral, se dan cuenta ustedes, aquí en la iglesia a la que yo asisto tenemos ecuatorianos, bolivianos, peruanos, brasileños, y eso plantea algunas dificultades. Les doy un ejemplo para que entiendan lo que quiero decir. La iglesia decidió que después del ensayo del coro, los viernes, en la noche, íbamos a tener lo que llaman cultos caseros, ¿no? Pero que se llaman oikos por la palabra griega, oikos, cultos hogareños. Y entonces en el oiko la gente trae su comidita, trae su sándwich, algún bocadito, y nos juntamos a orar y a conversar, a socializar, pero también a orar. Hay gente de la iglesia a la que yo la conozco por nombre, por los oikos, porque es allí donde me he aprendido de memoria su nombre, entonces en el oikos. Y resulta que no venían los bolivianos, los peruanos, los brasileños, no venían a los oikos. Estaba hecho con el propósito de acercarlos y ganarlos. Entonces descubrimos que algunos de ellos tenían que trabajar a la hora en que se hacían los oikos. O sea, era un tiempo libre para los españoles de la congregación, pero que para algunos de los inmigrantes era todavía tiempo de tarea, todavía era tiempo de trabajo, y entonces había que ser sensible y encontrar otra manera de integrar a estos hermanos. Eso es lo que estudia Juan Zúñiga y lo ha publicado como un librito. Fui forastero y me recibisteis. Y yo creo que por ahí van los desafíos a las iglesias hoy en día. No solo a las iglesias en España. A mí me alegra ver cómo muchas iglesias españolas han respondido espontáneamente a la necesidad de los migrantes. Hay otras que no, que se han dividido. Hay iglesias que
reciben a los migrantes, pero no les dan cargos, no les darían ningún cargo de responsabilidad, de ser diácono, etc. Y ahí les dice, donde entonces el migrante va unos meses, unas semanas, y después va y se busca su propia iglesia de ecuatorianos, de colombianos, o sea que estamos como en Roma, gentiles y judíos, que resulta que no se aguantan el uno al otro, no pueden convivir. No sé qué les parece y no sé hasta dónde en el ámbito en que ustedes se mueven se dan estas cosas también. Sí, gracias Samuel. Hay preguntas de algunos otros. Miguel, tú tienes una pregunta, ¿verdad? Sí, Mapa. En realidad son dos preguntas, Samuel, uniendo lo que nos dijiste al principio y ahorita esto que estás mencionando. Aquí en América Latina el tema de la contemplación de pronto ya ha pasado desde mi punto de vista más a la emocionalidad, ¿no? Juntándolo con lo que decía Manuel, de ir y exacerbar las emociones, e incluso se usó un lenguaje religioso para eso. El espíritu se movió, si la alabanza tocó las fibras de mi corazón. Entonces, entiendo eso de la contemplación y de pronto todos, tal vez por nuestra formación teológica y nuestro trasfondo, muy bueno pensar la fe y de pronto nos toca ir un poquito más hacia el lado de la contemplación. Pero en términos generales, lo que yo noto en la iglesia en América Latina es que de pronto no se pasa por la contemplación, sino más hacia la emocionalidad, ¿no? Entonces se habla de esto de sentir de Dios, el espíritu y demás. Entonces, otra vez como tirando la línea por la mitad, ¿cómo consideras que se puede equilibrar eso desde nuestra tarea teológica y pastoral? Esa es la primera pregunta. Y uniéndolo también pastoralmente con lo que nos dices de recibir. Una de las cosas que yo noto en la juventud es que muchas veces su rechazo hacia la iglesia es porque en muchos sentidos sintieron que la iglesia no lo recibió. Por la razón que sea, venían tatuados, por decir algo, o algo por el estilo, y la reunión era lo más esencial, entonces usted no puede entrar así, y las personas dejaron de ser lo más esencial a veces. Y es muy doloroso decirlo, pero es la verdad. Hay mucha gente que no cree en Cristo porque no cree en los cristianos. Y honestamente, yo no me avergüenzo del evangelio, pero sí a veces de algunos evangélicos cómo marcaron una diferencia con la gente y no lo recibieron. Y yo creo que para muchas personas a veces eso pasa por temas doctrinales como ¿cómo vamos a aceptar el pecado en la iglesia y demás? Y te lanzan de una vez a ese extremo cuando nuestra labor principal es recibir. Entonces, va más mi pregunta a ese sentido, porque ahorita lo que yo noto es que si tú dices, no, recibamos a las personas, de una vez te tiran, no, tú eres un liberal o algo por el estilo y te mandan esa etiqueta y como tú dices, pues es una labor de la iglesia, o sea, recíbanse unos a otros. Y entonces son como esas dos preguntas en el aspecto pastoral, desde la parte de la emocionalidad y desde la parte del recibirnos y en términos prácticos. Creo yo que un problema con el lado de la emoción, de la emocionalidad, y por nuestro trasfondo católico también, ¿no? Eso, ahí entra ese asunto. Las prácticas de los apóstoles y profetas que han salido, que han aparecido y que se llaman a sí mismos apóstoles, tienen una unción, pero uno ve que desarrollan técnicas para manipular a la gente. Y curiosamente, en la segunda epístola de Pedro hay referencia a gente que en el siglo I hacía eso. Y tanto en 1 Tesalonicenses 5 como en la segunda epístola de Pedro nos encontramos con
con que nos pone en guardia contra el abuso de un hecho, contra el mal uso, contra una manipulación interesada, cosa interesante porque lo dice, una manipulación interesada de las personas. Así que creo yo que la pastoral de hoy, tomando conciencia de la dimensión de contemplación y de espiritualidad, pero también de la posibilidad de que eso se manipule y que nosotros como latinoamericanos somos manipulables, ¿no? Vivimos ciertas cosas con intensidad. Acá en Valencia, una fiesta muy importante es la fiesta de la Virgen, que se hace en la época en que ya se acerca el verano. Entonces hay un desfile, y en la iglesia de los desamparados, Nuestra Señora de los Desamparados, se coloca la imagen de la Virgen en lo alto de un triángulo de madera, y en el triángulo de madera hay todo un aparato para ir poniendo ramos de flores. Y entonces vienen la gente, es ahí donde entra lo folclórico, ¿no? Aquí la gente, los valencianos, tienen una tradición de una forma de vestir muy particular, muy bonita, con bordados y dorados y cosas así. Y entonces vemos a chicas, ¿no?, que están con esos vestidos luciendo. El vestido, claro, porque hay que, mi modelo es mejor que el tuyo, pero se conmueven al pasar con su ramo de flores y entregarlo para que se lo pongan a la Virgen. Tiene una experiencia que la hace llorar, lo he visto, y he conversado con personas que lloran. O sea, el hecho de que las personas a veces lloran es una cosa que muestra autenticidad, en el sentido que están sintiendo algo, están experimentando algo. El problema es, claro, que pasar a la comprensión es la dimensión que falta. La contemplación está ahí, pero pastoralmente a veces tenemos que ayudar a una persona que puede estar en ese ámbito a comprender también el Evangelio y la gracia del Señor. Y darnos cuenta que en el catolicismo que nos rodea, en el catolicismo de nuestro ambiente, hay gente que tiene un comienzo de experiencia, digamos, de fe, y que no estamos actuando en el vacío, sino hay algo ya ahí. A veces pasa lo que señala Juan Macay, que no se pasa de la devoción a la ética. Se queda en la devoción y en la emoción. No pasa al cambio de vida, a la ética a la cual el Evangelio nos llama. Y nosotros la parte ética es importante, pero también yo creo que no hay que olvidarse que las otras dimensiones de la experiencia cristiana son también importantes, y tenemos que aprender a ministrar dentro de ellas y con ellas. No sé si con eso he respondido las dos preguntas. Sí, Samuel, muchas gracias. Hay dos preguntas más, Samuel. Pedro por un lado y después Andrés. Así que vamos en ese orden. Pedrito, por favor, tú, y después Andrés. Muy bien. En la línea de todo lo que ha venido hablando nuestro hermano Samuel y las intervenciones anteriores, pues yo tengo dos preguntas. La primera, pues
cuando no estamos de acuerdo los evangélicos tradicionalmente por las formas que sean, las razones que sean, la opción más a mano, más inmediata es pelearnos y nunca más tocar con el otro bando. En su caminar, en su recorrido. Aquí decimos, pues, esos trucos que usted aprendió en su caminar, que son los desafíos de caminar con otros, distinto a pelear, me parece interesante escuchar, porque esto nos sirve muchísimo. Y la otra es con lo que usted prácticamente empezó, en vista de que cómo va a quedar esto después de la pandemia. Y no es curiosidad, pero usted es un hombre que escucha la voz de Dios. ¿Qué siente que Dios ha hablado a su vida? De qué hacer, qué debe hacer un ministro, qué debe hacer un pastor, un líder, frente a lo que va a quedar. No al momento que hay, sino posiblemente lo que va a quedar. Es un desafío múltiple el que va a quedar. Piensen en esto. La ofrenda, las ofrendas. Si no hay posibilidad de reunirse, no hay ofrendas para algunos, porque algunos son disciplinados, diezman, dan su diezmo, dan su ofrenda por medio del banco, pero en este momento en que no hay reuniones en un local y etcétera, pues se está dando el fenómeno de que las ofrendas fallan. Entonces, hay que crear mecanismos que hagan posible. Y claro, ya los cultos que se hacen y que se miran así online anuncian cuál es el número de cuenta de la iglesia para que tú mandes tu ofrenda. Ambas cosas son válidas, pero nos sonreímos porque nos hacen pensar en una rutina en la cual como decíamos antes, se abusa a veces, se abusa de la gente, y más aún de la gente sencilla. Pero lo que está también ahora desafiándonos, y que creo yo que es una lectura que podemos hacer, es qué es lo humano, qué es lo humano, qué es ser humano. Fíjense el problema que hay en España, el problema de que es una sociedad que está envejeciendo. No nacen tantos niños como sería necesario para que haya quien trabaje y pueda pagar los impuestos con los cuales se va a sostener el sistema de salud, que es uno de los mejores del mundo, el sistema de la sanidad en España. Entonces, estamos con una sociedad envejeciente y en esta pandemia han muerto muchos mayores. Y alguien como un médico, yo he escuchado a una doctora contar lo que le pasa a ella, que es médico de familia, en una mañana, viendo una mañana que va a tener que ver a 30 personas y va a tener que dar recetas. Cada decisión de esa puede ser una decisión, digamos, que afecta tremendamente la vida de las personas, de modo que esta doctora, por muy escéptica que sea, algo de la necesidad de la fe y de la ética, de que tiene que haber un acuerdo básico para saber cómo nos comportamos en sociedad. He conocido aquí a una profesora, Adela Cortina, que ha sido decana de la Facultad de Filosofía aquí en la Universidad de Valencia. Ella es parte de un grupo de bioética. Es una católica de avanzada.
y escribe sobre la ética de una manera muy convincente, pero no usa lenguaje religioso. Te convence por la manera en que razonando muestra que la ética es necesaria. ¿No? Tiene un libro muy bonito, ¿Para qué sirve la ética? Y he escrito un artículo que se lo voy a mandar a Mapa. Es un artículo que empiezo citando a un columnista de El País, del periódico El País, que dice que vamos a cambiar como resultado de la... No vamos a cambiar. Perdónenme, pero yo soy escéptico, dice él. No vamos a cambiar. Entonces están los que piensan así. No, esto no hay quien lo arregle, no vamos a cambiar. Y está la profesora que dice, tenemos que cambiar. Si no cambiamos, no vamos a poder seguir conviviendo. Y hombre, ¿cómo esta reflexión abre el camino a la posibilidad de que si nosotros leemos esos signos de los tiempos, podamos de una manera también clara articular nuestro mensaje? Yo lo he vinculado, el tema de eso del cambio, al pasaje de Romanos 8, donde dice que la creación gime y está con dolores de parto. Y nosotros también gemimos, dice, esperando nuestra adopción. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es tremendo. No, gemir es una palabra fuerte, porque es más fuerte que gritar. Quieres gritar, pero no puedes. Es terrible. Y esa es la figura que usa Pablo para hablar de la creación. La creación gime. Pero el mensaje de Pablo tiene esperanza. No se queda en el gemido de la creación. Y además dice, y nosotros también gemimos. O sea que nosotros no tenemos... Para mí el problema está resuelto, porque yo con la salvación ya tengo, entonces ya no me preocupo, no me inquieto. Resulta que no es así. Resulta que hemos de ser sensibles tanto al gemido de la creación como la ecología. No hay que... Estamos aprendiendo que estamos haciéndole un daño tremendo al planeta, ¿no? Y esta es una de las cosas que va a resultar también de la pandemia esta. Que todo el tema de la creación del agua, pero el trato a los ancianos, la cuestión ética, que se mueran los viejos. Y resulta que son los que más al contagiarse, los que mueren. Y se ha descubierto que hay un negocio con eso de los hogares de ancianos y que muchos han muerto por falta de cuidado, pero que ese sector de los ancianos es el que está más, digamos, sensible al COVID-19. Así que para nosotros como creyentes, creo yo, hay un desafío a leer estas señales de los tiempos y poder articular nuestro mensaje en relación con eso. Gracias, Samuel. Andrés, tú tienes, y creo que ya vamos a ir más o menos redondeando la cosa porque tampoco queremos, Samuel, abusar del tiempo y no queremos asustarlo tampoco, sino que vuelva en otra oportunidad para seguir conversando, pero hay tanto para hablar, en verdad. No, gracias por hacernos pensar. Andrés, por favor. Samuel, una pregunta que es parte de lo que hemos estado trabajando durante varias semanas aquí en este grupo, y es, a mí me gustaría conocer, escuchar cuál es tu definición de iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y cómo crees que estamos haciendo iglesia hoy
y sobre todo te lo digo en el contexto latinoamericano, porque lo que hemos hablado en algún momento es que el drama es que estamos muchas veces haciendo iglesia sin tener idea de lo que es iglesia. Y te lo digo desde mi contexto. Yo he crecido en un ambiente donde siempre la iglesia ha sido un lugar, un auditorio grande, donde hay un escenario, donde hay luces, música, y eso para mí, desde que nací, ha sido iglesia. Y esto me ha llevado a cuestionarme qué es iglesia realmente y cómo estamos haciendo iglesia aquí en Latinoamérica. Cuando hacemos una pregunta sobre la iglesia, permítame retroceder un poco. Nosotros, cuando decimos iglesia, hablamos de una cierta realidad que es la presencia del catolicismo, un catolicismo que ha sido constantiniano, un Estado aliado al Estado, etc. Entonces, hay un aspecto de la palabra iglesia que te hace pensar en estos obispos que quieren más dinero, más dinero, más dinero, o sea, en el aparato eclesiástico. Y resulta que yo me pregunto, ¿habrá querido Dios que Constantino abrace a la iglesia y la romanice, la Constantina? No sé. ¿O habrá querido Dios que su iglesia sea una compañía, qué vamos a decir, no un poder, no una potencia, sino una realidad plena que puede tener grandes números, pero que no se basa en el poder humano? Porque lo que está pasando en este momento en América Latina y que nos afecta también es que el crecimiento numérico ha traído la ambición política. Entonces, está el señor Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, apoyado por las iglesias carismáticas. Está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene el apoyo de las iglesias conservadoras. Y entonces hay una insensibilidad hacia los pobres, hacia los necesitados, y eso, digamos, no lo toman en cuenta al votar. Y entonces alguien como Bolsonaro sabe que tiene el apoyo de los carismáticos, de estos grandes conjuntos de gente muy religiosa, pero religiosa desde el punto de vista de la teología de la prosperidad, etc. Así que esa es una cosa difícil a la que tenemos que enfrentarnos. Es la tentación constantiniana. Y sin embargo, queremos crecer. Queremos tener más medios, queremos poder servir a más personas y queremos que nuestros hijos se queden en la iglesia. Porque una de las cosas que está pasando en España, no sé cuál es la situación en América Latina, es que los adolescentes y jóvenes se van de la iglesia. Hay tal distancia entre lo que es la vida en el seno de la iglesia y lo que es la sociedad en la que se mueven los adolescentes que se van. Un alumno mío ha hecho una tesis muy bonita sobre por qué se van los jóvenes de la iglesia, porque ese es un fenómeno que está sucediendo, que la gente joven se va. Y que en parte responde a eso, ¿no? Por eso que la iglesia quizás ya no habla un lenguaje comprensible, ni tiene una actitud adecuada frente a las nuevas generaciones. No lo sé sobre América Latina, ustedes
conocen mejor sin duda la situación, pero aquí en España eso está sucediendo en el ámbito evangélico, que ha crecido el número con la llegada de inmigrantes, se ha duplicado o más, pero que está perdiendo a la gente joven, a la nueva generación. Y es una problemática pastoral, un desafío pastoral. Gracias, Samuel, gracias por los temas que ha ventilado esta mañana, que nos ayudan a ir enmarcando justamente las conversaciones que estamos teniendo en estas semanas. Yo estaba pensando mientras te respondía las distintas preguntas que iglesia y pastoral no se pueden separar. Así que tal vez en una próxima la temática podría ser la pastoral, teniendo en cuenta justamente la situación en la que estamos viviendo. Ha tocado un tema candente, Samuel, que es todo el asunto del crecimiento de la iglesia y la ambición política de muchos, pero nos olvidamos que cuanto más crece la iglesia, hay más responsabilidad hacia la congregación. Y cuántas veces eso queda de lado justamente para aprovechar otros elementos, ¿no? Así que vamos a dejar eso, ¿no? ¿Qué les parece, muchachos, no? Eso podría ser un bonito tema para la próxima vez. Y Samuel, ya desde ahora tímidamente lo vamos comprometiendo, entonces a ver si nos acompaña. Alegría poder conversar con ustedes y hablar de Argentina, de Colombia y de Miami. Lindo. Yo me acuerdo, Samuel, que nosotros nos conocimos personalmente el año 74 en Buenos Aires, cuando estaba Leon Morris dando unas conferencias y nos tocó estar en el mismo cuarto. Claro, yo ya venía leyendo sus libros desde San Marcos, ¿no? En Lima, qué sé yo, y estar allí, pero ahí empezó todo. Y de ahí el Señor nos ha permitido caminar juntos, primero como su chofer allá en Lima, los años 80, que íbamos a tantos lugares, después en Filadelfia también como chofer, llevándolo a varios, qué sé yo, hemos estado en el barrio hispano de Filadelfia, mamá. Exactamente, ahí no estoy predicando en mi iglesia. Pastor. Eso. Y también en situaciones, estaba pensando, Samuel, en situaciones poco comunes, ¿no? Cuando el auto se nos descompuso yendo a Princeton, o cuando mi camioneta se quemó. ¿Se acuerda que yo fui a buscarlo a Lima, al aeropuerto, y de regreso se incendió mi camioneta y tuvimos que ir a su casa en taxi? Pero momentos felices también en las playas de España visitándolo o dando clases juntos ahí en Me acuerdo cuando me robaron el auto y salimos y había unos chicos ahí al frente. Exactamente. Y le decimos, se han llevado el auto del pastor. Sí, ahí en Filadelfia. En el barrio hispano. En el barrio hispano. Tremendas. Los chicos, cosa interesante, porque eso ahí es una de esas cosas a tomar en cuenta. Los chicos nos dijeron que nos iban, que sí, que si se enteraban de algo nos iban a decir. Y después nos pasaron la voz. Porque para ellos el pastor es una figura respetable. Era, por lo menos. Era. Sí, chicos de una pandilla de drogadictos frente a mi iglesia allá en el barrio hispano de Filadelfia. Sí, tremendo. Pero bueno, ha sido lindo, Samuel, tenerlo. En verdad, muchísimas gracias. Y gracias entonces, a ustedes, hermanos. Mucho gusto, Manuel, después de tanto tiempo.
Sí, Samuel, ha sido un placer verte y escucharte, hermano. Yo también tendría historias para contar. Yo tenía 19 años cuando nos conocimos, imagínate, hermano, fue en la anterior dispensación. Pero qué rico saludarte y sí, nos hace falta el abrazo, te lo quedo debiendo. Eso, el abrazo. Saludos a la gente allí en Medellín. Muchas gracias, mi hermano. Muchas Muy gracias. bien, no sé si ustedes quieren despedirse de Samuel, chicos. Adelante, esta es la oportunidad. Hasta la próxima, ¿no? Hasta la Bueno, permítanme, ya que tengo aquí a la mano una cosa, mostrarles que seguro ya la habrán visto. El comentario bíblico contemporáneo. Aquí hay varias historias, ¿no? Es un trabajo de décadas de René Padilla, pero me gusta que fue editor de Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? Porque él está... Milton Acosta. ¿Cómo? Milton Acosta. Eso. Es interesante porque se convirtió, cuando era estudiante secundario, el padre lo llevó al grupo de UCU, Unidad Cristiana Universitaria, y allí se convirtió, y después le vino una vocación teológica, pastoral, fue y estudió, se especializó en el Antiguo Testamento, de modo que esto es un ciclo, y hay que dar gracias al Señor, que a veces quien menos pensamos no podemos medir el alcance de nuestras acciones dentro del reino. Entonces, siempre ser fiel y hacer las cosas con alegría y con espíritu de servicio. Y que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Un abrazo. Gracias, Samuel. Un abrazo. Bendiciones. Gracias, hermano Samuel. Muchas gracias por todo. Hermanos, Muchas gusto de gracias. verlos a Gracias, todos Samuel. ustedes también. Saludos también, ¿eh? Un abrazo a todos. Muy bien, Hasta luego. hermano Mapa. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias, Mapa, por Bendiciones, Mapa, la muchas oportunidad de gracias. traer a Samuel. Hombre, Muchas gracias, hermano. chao, nos vemos. Buen facilitador, hermano. Gracias. Hasta dentro de 15 días. Ah, Dios les perfecto. bendiga.